Hola. Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo muy bien. Bueno, para no alargar más las cosas, hay que agradecer y dar créditos al autor de este fanfic, quien es Yagami Fanfiction, y su historia se llama Nivelación del Dragón. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los fanfics que subo, dejar su like y comentar qué les pareció el fanfic. Tanto el anime de High School de XD y Solo Leveling, así como este fanfic, no son de mi propiedad. Todos los créditos a sus respectivos autores. Nivelación del Dragón. Capítulo 12. El bosque familiar. Compañero, ¿no vas a invocar las sombras? Si confío demasiado en ellos, Drake, puedo oxidarme. Issei respondió mientras esquivaba con rapidez la embestida de un monstruo enorme, parecido a una pantera, con pelaje negro intenso y brillantes ojos rojos. Su figura estilizada y aerodinámica se movía con una velocidad vertiginosa, mostrando colmillos y garras afiladas como cuchillas mientras se preparaba para atacar. Además, tenemos esto. Dicho esto, Issei derrapó rápidamente hasta detenerse antes de lanzarse contra el monstruo para asestarle un potente puñetazo en el costado. El impacto hizo que la pantera se estrellara contra el suelo, deslizándose varios metros por la tierra, dejando un rastro de tierra removida y hojas trituradas a su paso antes de detenerse finalmente, sin vida. A tu izquierda, compañero. No te dejes rodear. ¿Entendido, Drake? Respondió Issei, girando justo a tiempo para ver a otro monstruo pantera abalanzándose sobre él desde las sombras, con la garra extendida para cortarle el pecho. El Sekiryutei reaccionó al instante, inclinando el torso hacia atrás para esquivar la garra antes de contraatacar con un rápido puñetazo con su guantelete de dragón, que lo hizo caer de bruces. Rápidamente recuperó el equilibrio, gruñendo desafiante, pero Issei ya se movía de nuevo. Antes de que pudiera perseguirlo, dos criaturas más emergieron de la oscuridad, flanqueándolo por ambos lados. Se abalanzaron al unísono, con las fauces abiertas, listas para clavarle los colmillos en el cuello. Habilidad activada, cambio de Fénix nivel 1. Coste de maná. 50. Elemento. Fuego exclusivo de los pactos del dragón de fuego. Descripción. Permite al usuario teletransportarse instantáneamente a corta distancia. Atacar justo antes de llegar a su destino transformará el cambio Fénix en golpe Fénix, infligiendo daño de ataque de fuego. Sube el nivel de esta habilidad para aumentar el alcance de teletransportación. Pero los vio venir. Activando su recién adquirida habilidad de elemento fuego, Issei desapareció en una ráfaga de fuego, haciendo que las dos panteras no lo alcanzaran mientras se teletransportaba directamente hacia el monstruo que acababa de derribar. Antes de que la pantera pudiera reaccionar, Issei le lanzó un puñetazo en la parte inferior con una fuerza explosiva, lanzando a la criatura por los aires como una estrella fugaz, iluminando el área con una brillante llamarada de fuego fénix. Así que ese fue el golpe fénix, pensó Issei con una sonrisa mientras corría hacia un lado para evitar a otro grupo de panteras, metiendo la mano en el inventario para sacar su espada de fuego de nivel 10, la espada de Razan, un arma que no había usado en mucho tiempo. La única batalla que había enfrentado desde que desbloqueó sus clases había sido contra Raiser y su nobleza, quienes eran bien conocidos por su excepcional habilidad con la magia de fuego. Como resultado, Issei había decidido no usar ninguna de sus habilidades o armas de fuego, para no darle ninguna ventaja al Fénix. La decisión le había impedido utilizar y experimentar el aspecto elemental de su pacto del dragón de fuego con Drake. Pero ahora que se enfrentaba a monstruos de tipo bestia, que eran débiles al daño del fuego, Issei finalmente pudo ver de qué se trataba. Con firme agarre en la empuñadura de su espada, Issei atacó a la pantera más cercana, sintiendo el calor familiar que irradiaba la hoja al dejar una estela de fuego en forma de media luna en el aire. La hoja se clavó profundamente en un costado de su cuerpo, y la llama que emitió, potenciada por su pasiva de maestría del fuego y con solo una acumulación de la desventaja quemadura, se clavó en su carne como un incendio forestal que envuelve la maleza seca, consumiendo al monstruo por completo antes de convertirlo en un montón de cenizas. Con la primera pantera reducida a cenizas, Issei giró sobre sus talones, esquivando con facilidad a la siguiente bestia que se abalanzaba sobre él. Las llamas crepitaban en el filo de su espada mientras lanzaba un tajo hacia arriba, atravesando a la pantera y cortándole la cabeza limpiamente, mientras dos más se le acercaban por un lado, gruñendo y mostrando los colmillos. Aumentar. Habilidad activada, transferencia.
Transfiriendo la energía potenciada a su espada, intensificando la llama, Issei cortó el arma en un amplio arco, enviando una ola de fuego hacia los dos monstruos. El ardiente corte impactó contra las bestias, envolviéndolas en un calor abrasador antes de que pudieran alcanzarlo. Sus aullidos de agonía resonaron en la noche mientras las llamas intensificadas quemaban su carne, convirtiendo sus cuerpos en montones humeantes. Las panteras restantes cargaron en un asalto coordinado, pero Issei estaba más que listo. Se lanzó hacia adelante, acortando distancias rápidamente y evadiendo sus ataques con repetidas activaciones de su habilidad Cambios Fénix. Sus movimientos dejaban imágenes residuales de fuego al pasar de una criatura a otra. Cada vez que aparecía, su espada abatió a una pantera con un golpe fénix, encendiendo a la bestia en una llamarada explosiva antes de pasar a la siguiente, atravesando un monstruo tras otro mientras iluminaba la noche con su ataque abrasador. Sube de nivel. En cuestión de segundos, solo quedaba un puñado de monstruos, rodeando a Issei con cautela. Sus instintos primarios debían de gritarles que se retiraran, pero Issei se dio cuenta de que aún querían destrozarlo. Son unos gatitos terriblemente débiles, se burló Issei mientras hacía girar su espada en la mano. Sin esperar a que se abalanzaran sobre él, Issei se lanzó de nuevo hacia adelante, desapareciendo en una ráfaga de fuego mientras activaba el Cambios Fénix una vez más para alcanzar a una de las panteras, partiéndola en dos con un rápido golpe de espada. Otra saltó hacia él por detrás, pero Issei la esquivó con facilidad, describiendo un arco limpio y ardiente con su espada. La bestia cayó al suelo como un cadáver en llamas justo cuando Issei se acercó a las dos últimas panteras y las atravesó a ambas al mismo tiempo. Las panteras fueron incineradas en un instante, y sus cenizas se dispersaron en el aire nocturno. Al disiparse el humo, Issei examinó el campo de batalla, buscando con la mirada cualquier monstruo que aún acechara en las sombras. Una vez seguro de que no quedaban enemigos, Issei abrió su mapa para localizar la arena del jefe y corrió al lugar sin perder tiempo, encontrando un enorme monstruo esperándolo. Al igual que los que había combatido hasta entonces en la mazmorra, su forma aerodinámica se asemejaba a la de una pantera, adornada con un patrón de manchas oscuras que recordaba a un leopardo, con garras grandes y afiladas y una cola larga y serpenteante. Unos ojos rojos brillantes ardían en la oscuridad, mientras que un par de bigotes con forma de tentáculo, que terminaban en tres puntas afiladas, similares a un tridente, se extendían a ambos lados de su rostro, moviéndose con gran expectación. Coeurl, nivel 40. Allá vamos, dijo Issei mientras saltaba por los aires y descendía sobre el Coeurl, quien, inesperadamente, sintió su presencia y levantó la cabeza para gruñirle, usando las cuchillas de su bigote para interceptar el golpe, creando un fuerte estruendo al chocar el metal con los apéndices afilados. El impacto envió una onda expansiva por toda la arena, derribando a Issei, pero este recuperó rápidamente el equilibrio y aterrizó en el suelo, derrapando hasta detenerse. El Coeurl gruñó y se abalanzó sobre Issei, quien esquivó el ataque sin esfuerzo. La espada casi lo alcanza mientras giraba en el aire. En cuanto su pie tocó el suelo, Issei activó su Cambios Fénix, escondiéndose tras la bestia mientras ésta usaba su bigote para dispararle un rayo antes de lanzarse hacia adelante y asestarle un veloz tajo en el flanco. La bestia emitió un rugido furioso mientras fuego de fénix brotaba de su pelaje. Sin embargo, antes de que Issei pudiera atacar de nuevo, el Coeurl saltó, dando una vuelta en el aire para aterrizar de pie y quedar frente a él, apagando la llama que quemaba su pelaje con su repentino movimiento. La electricidad crepitó en las hojas de sus bigotes mientras el Coeurl los azotaba contra Issei, golpeándolo con precisión y velocidad letales. Agachando la cabeza, esquivando por poco el primer bigote antes de lanzarse hacia adelante para evadir el segundo, Issei aprovechó el impulso de su voltereta para saltar y ejecutar un ataque ascendente, enviando una ola de llamas hacia el Coeurl, que esquivó a un lado mientras contraatacaba con un rápido movimiento de su bigote izquierdo. Sin embargo, en cuanto sus patas tocaron el suelo, Issei ya estaba sobre él con su engranaje potenciado, envuelto en fuego de dragón, retrocediendo. Habilidad activada, imbuir fuego. Antes de que el Coeurl pudiera reaccionar, Issei le lanzó su nudillo de metal llameante a la cabeza, lanzando al monstruo por la arena con un golpe contundente. El Coeurl resbaló por el suelo antes de estrellarse contra la pared a lo lejos, dejando una marca quemada al aterrizar, con sus brillantes ojos rojos momentáneamente aturdidos. Issei no perdió tiempo en aprovechar su ventaja, atacando al Coeurl con una ráfaga de espadazos antes de que pudiera recuperar el equilibrio.
La criatura rugió de dolor antes de contraatacar con la cola, pero Issei no tuvo problemas para esquivarla, girando fuera de su alcance justo cuando el Koeur lograba ponerse de pie y se abalanzó sobre Issei, con las garras extendidas y los colmillos al descubierto, mirándolo con furia. Aumentar. Habilidad activada, transferencia. Habilidad activada, corte vital. Habilidad activada, penetrar. Activando el cambio Fénix, Issei se teletransportó tras la bestia en una ráfaga de fuego, deteniéndose sobre una rodilla mientras las llamas de la habilidad danzaban a lo largo de su cuerpo. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante y atacó al Koeur con un golpe Fénix ascendente, totalmente potenciado. Su espada cortó el aire, cortando su cola con un movimiento limpio y rápido antes de convertir a la criatura en un infierno abrasador. El Koeur chilló de dolor, agitándose salvajemente mientras las llamas consumían su cuerpo, mientras sus bigotes se agitaban violentamente en el aire, golpeando el suelo y generando relámpagos crepitantes. Issei se lanzó a un lado para esquivar uno de los bigotes y saltó hacia su cabeza, girando su cuerpo mientras se lanzaba por el aire, dejando tras de sí un rastro circular de fuego con su espada al cortar los bigotes antes de que pudieran alcanzarlo, cortando las puntas electrificadas de las hojas antes de descender de su giro para clavar su espada en su cabeza, con la punta de su espada clavándose profundamente en el suelo al emerger por el otro lado. El fuego de su arma estalló en una llamarada final, envolviendo al Koeur en un infierno abrasador mientras emitía un último rugido ensordecedor antes de desplomarse, con su cuerpo estremeciéndose una vez antes de finalmente quedarse inmóvil. Aviso. Has derrotado a Koeur, LV40. Aviso, subir de nivel. Aviso, subir de nivel. Listo. Dijo Issei mientras giraba la empuñadura de su espada y la liberaba. Una llama de dragón titiló brevemente en el filo antes de disiparse. Volviendo el arma a su inventario, Issei abrió su ventana de estado y revisó sus estadísticas. Así que solo subí 3 niveles con todo eso. Supongo que es lo que se espera de esta mazmorra de rango C. Mejor que nada, ¿verdad, compañero? Habló Drake, con un dejo de diversión en la voz. Al menos por fin puedes probar la capacidad elemental de nuestro pacto. Debo decir que fue todo un espectáculo. Te has vuelto bastante fuerte. Gracias, Drake. Issei sonrió, asignando 2 niveles a su clase principal y 1 a su subclase, ascendiendo a nivel 36 de juramentado de dragón y nivel 11 de monarca de las sombras. Al completarse el proceso de subida de nivel, Issei cerró su ventana de estado y dirigió su mirada a los restos carbonizados del Koeur que yacían en el suelo. Gracias a su subclase monarca de las sombras, siempre había una buena recompensa al final de una rutina como esta. Surgir. Tras recoger el botín y reclamar sus recompensas, la mazmorra instancia empezó a derrumbarse, devolviendo a Issei al mundo real en un instante. Se encontró de nuevo en el bosque, tras la división de preparatoria de la Academia Kuo, en plena noche. Consultando la hora en su teléfono para ver cuánto tiempo había pasado desde que entró en la mazmorra, Issei se apresuró al estacionamiento y agarró su bicicleta, despidiéndose de los guardias que creían que había venido a recuperar algunas pertenencias olvidadas en su sala de club antes de salir de la escuela para volver a casa. Habían pasado 5 días desde que Issei empezó a trabajar a tiempo parcial en el Emporio Carmesí. Sin contar la primera incursión, Issei había visitado un total de 3 puertas, en todas las cuales había prestado apoyo. Aunque algunos podrían considerar esta posición la más tediosa durante una incursión, y con razón, Issei en realidad lo estaba disfrutando, ya que podía dejar el trabajo pesado a sus sombras, quienes le facilitaban mucho el trabajo y también permitían a los Gremori distribuir mejor sus fuerzas y conseguir más trabajo con los héroes de todo el mundo. Decir que Issei y Beowulf se habían vuelto cercanos sería quedarse corto. Issei había llegado a ver al hombre mayor como el hermano mayor que nunca tuvo, quien se dedicaba a enseñarle los entresijos de las incursiones y a entrenar con él cada vez que tenía oportunidad, ayudándolo a perfeccionar sus habilidades de combate. Ambos compartían anécdotas de su vida diaria y bromeaban ocasionalmente sobre chicas, haciendo que las largas horas dedicadas a apoyar una incursión se sintieran menos como un trabajo tedioso y más como una salida divertida. Aún así, por más divertido que fuera entrenar con Beowulf y aprender de los propios héroes, ellos no eran la razón por la que iba a trabajar todos los días. Casi tan pronto como terminó de trabajar con Beowulf, Issei regresó a la Academia Kuo y aprovechó el tiempo que le quedaba antes de volver a casa para continuar con su trabajo secreto, abriendo una mazmorra instancia con una de las llaves que había estado guardando.
El portal en el que había trabajado ese mismo día era de rango C, así que Issei decidió usar una llave de rango C para asegurarse de que la lectura de energía no excediera los límites esperados. Y por mucho que no fuera necesario que tomara tal precaución, existía la posibilidad de que Graifia se presentara en su casa de repente, como había hecho unos días antes para ver cómo estaba Rías, con un dosímetro de energía que le permitiera saber que había estado en una mazmorra con una lectura de energía más alta que la puerta, que técnicamente era lo mismo para ellos, que él había visitado antes. Considerando que la energía residual solía persistir durante varias horas, independientemente de cuántas duchas se diera después, Issei había decidido no correr ese riesgo. Lo último que necesitaba era que Graifia, o incluso Rías, sospecharan más de él de lo que ya lo hacían. En conclusión, nunca está de más tener mucho cuidado. Bienvenido de nuevo, Issei-san. Al igual que ayer, en el momento en que entró a su casa, Asia estaba allí para saludarlo, con Rías siguiéndola no muy lejos, luciendo una cálida sonrisa en su rostro, que era un poco más compuesta pero no menos genuina. Bienvenido a casa, Issei, dijo Rías mientras se apresuraba a darle la bienvenida junto con Asia. ¿Qué tal el trabajo hoy? Fue divertido. El Sekiryutei respondió sin revelar más detalles sobre su trabajo, ya que sus padres podrían estar en la sala de vigilancia, viendo la televisión. Ambos creían que trabajaba a tiempo parcial en una tienda local propiedad de los Gremori. Era prácticamente la tapadera para sus otros trabajos demoníacos. Me alegra oírlo, Issei. Rías sonrió radiante, dirigiendo a Issei una mirada cómplice mientras Asia asentía con la cabeza en señal de comprensión. Sin duda, su amo ya había contactado con Beowulf para preguntarle si todo iba bien. ¿Alguien quiere algo para picar por la noche? ¿Lo compré en la tienda de barrio?, preguntó Issei mientras les mostraba la bolsa de bocadillos que tenía en las manos. No había problema en tomar medidas adicionales para reforzar la excusa de su llegada tarde. Si Rías hubiera consultado con Beowulf, sabría que el trabajo había terminado hacía unos 20 minutos, y su viaje en bicicleta desde la escuela normalmente no le habría llevado tanto tiempo. Asia sonrió radiante, asintiendo con entusiasmo y con los ojos iluminados al ver que él también tenía sus papas fritas favoritas. Sí, por favor. ¿Por qué no? Rías sonrió antes de añadir. De todas formas, también necesito hablar con ustedes sobre nuestro viaje al bosque familiar mañana. Dicho esto, los tres subieron a su habitación, donde pudieron hablar de sus actividades sobrenaturales sin preocuparse de que sus padres los oyeran. Tras saludarlos cordialmente al pasar, Issei los encontró en la sala viendo su programa favorito, tal como esperaba. Continuó guiando a las chicas a su habitación, tan ansioso y emocionado como Asia por saber más sobre su viaje al bosque familiar. La noche siguiente, tal como lo habían planeado, los jóvenes de la nobleza Gremori llegaron al bosque familiar, llegando a la entrada juntos usando el círculo mágico en el salón de su club. Para la ocasión, el grupo optó por sus uniformes escolares, pero también cambiaron su calzado habitual por uno más resistente que Rías les había preparado. Botas y zapatos de senderismo diseñados especialmente para los peligros que estaban a punto de encontrar en el bosque. Al parecer, el bosque familiar era famoso no solo por sus terrenos irregulares, sino también por la multitud de criaturas diminutas, peligrosas y a menudo venenosas que acechaban bajo el follaje. Un tropiezo accidental en el lugar equivocado y podrían encontrarse pasando los próximos días en un hospital, sufriendo dolorosas picaduras, o algo peor. El bosque en sí, por otro lado, parecía sacado de una película de terror, con el extraño cielo morado oscuro que se cernía sobre sus cabezas. Los árboles se alzaban imponentes, sus ramas nudosas se retorcían como dedos esqueléticos extendiéndose hacia la penumbra, proyectando sombras hipnóticas y evocadoras sobre el suelo. La espesa maleza cubría el sendero, y el aire estaba impregnado de un aroma terroso que se mezclaba con un toque dulce pero apodrido. Bienvenidos al bosque familiar, Issei, Asia, dijo Rías con una sonrisa mientras extendía una mano. Aquí encontrarán muchos tipos de criaturas mágicas que pueden convertir en sus familiares. Como pueden ver, hoy es luna llena. Es el único momento del mes en que los demonios encontramos a nuestros familiares, explicó Akeno mientras señalaba con la mano la luna roja que se alzaba sobre ellos. Si nos perdemos esta, tendremos que esperar hasta la luna llena después de la siguiente, ya que Sona ya reservó ese día para sus sirvientes, añadió Rías antes de empezar a mirar a su alrededor, como si buscara algo o a alguien. También está el asunto de reservar la cita con el amo del familiar. Ese hombre es el único que puede guiarnos a donde necesitamos estar para encontrar a nuestros familiares deseados. Entonces, ¿dónde? Tenemos que atraparlos a todos.
Antes de que Issei pudiera terminar de preguntar, se escuchó un grito estruendoso y todos alzaron la vista para ver una figura que saltaba de la rama de un árbol y aterrizaba frente a ellos. Parecía un hombre de mediana edad con aspecto desgarbado. Tenía el pelo rojo hasta el cuello, recogido en una coleta baja, y ojos marrones. Su atuendo consistía en una camiseta blanca sin mangas, pantalones cortos negros con un suéter verde a la cintura, calcetines blancos, zapatillas marrones, guantes negros sin dedos, una gorra azul oscuro y una mochila amarilla a la espalda. Buenas noches, demonios Gremory. Me llamo Satouji. El maestro familiar en entrenamiento. Puedo atrapar a cualquier familiar que se les ocurra. El hombre se presentó con seguridad mientras realizaba una serie de extrañas poses de Super Sentai que parecían tan malas que la productora las rechazó. Issei y Asia sudaron una gota mientras lo miraban, mientras que el resto de la nobleza parecía estar acostumbrada a este tipo de exhibicionismo. Puede que parezca extraño, pero Satouji-san es un profesional. Fue él quien nos ayudó a Yuto-kun, Koneko-chan y a mí a conseguir nuestros propios familiares. Akeno se inclinó y le susurró al oído, haciendo que Issei ya sintiera en señal de comprensión mientras Ria se acercaba a saludarlo. Buenos días, Satouji-san. Estos son los dos demonios de los que te hablé. Están aquí esta noche para encontrar a sus familiares, presentó Rias, señalando con la mano a Issei y Asia, quien le dedicó a Satouji una sonrisa incómoda mientras le hacía un gesto con la mano. Mucho gusto en conocerte. Issei decidió saludar al hombre por cortesía, pero su voz se apagó un poco al inclinar la cabeza hacia él, frotándose la barbilla con una mano y con una expresión pensativa en el rostro. Un tipo aburrido y una rubia guapa. Bien, entonces, ¿qué tipo de familiares buscan? Preguntó Satouji, reclinándose y, mirándolos, les preguntó a Issei y Asia. ¿Quieren uno fuerte? ¿O rápido? ¿O buscan uno que escupa veneno y lance magia? Eso suena un poco peligroso, respondió Issei, arqueando una ceja con cierta molestia. Sí, si es posible, me gustaría algo lindo, por favor. Asia levantó una mano y le dijo nerviosamente al maestro, quien giró la cabeza hacia ella y la miró con incredulidad. No, novatos, no tienen ni idea de lo que hablan. Los familiares reflejan a sus amos, así que ambos querrán que sean útiles y fuertes. Satouji apretó el puño mientras giraba y adoptaba una pose heroica. Un demonio necesita un compañero fuerte que lo acompañe en la batalla, por eso siempre hay que aspirar a algo como una hidra. Dicho esto, Satouji se giró y les mostró a Issei y Asia el libro que tenía en las manos. Este se abrió en una página con la ilustración de un monstruo con forma de serpiente y múltiples cabezas. Sus escamas eran de un verde esmeralda intenso, mientras que su cuerpo serpentino estaba enroscado en una postura agresiva. Cada cabeza estaba adornada con colmillos afilados y penetrantes ojos amarillos, lo que le daba una apariencia amenazante. Mira esta hermosa criatura. Continuó Satouji con entusiasmo mientras Issei lo miraba como si se hubiera vuelto loco, o quizás lo estaba desde el principio. La hidra es un monstruo legendario conocido por su inigualable capacidad regenerativa. Si le cortas una cabeza, crecerán dos más en su lugar. Si logras domar a esta serpiente, imagina tener esa resistencia de tu lado. ¿Estás loco? Exclamó Issei, con la voz alzada por la alarma, mientras Asia parecía asustada. ¿Quieres que intentemos domar a un monstruo como este? Oh, entonces estás diciendo que no estás interesado en probar tu fuerza contra un oponente como este, compañero. Bueno, sí, respondió Issei al dragón que llevaba dentro, pero no pudo decir nada más porque, en el fondo, debía admitir que la perspectiva era innegablemente emocionante. Había leído sobre la hidra mientras investigaba el mundo sobrenatural y leía sobre mitología griega, donde también había descubierto el nombre del Licaón. Sabía de lo que era capaz la criatura. También conocía su historia con el legendario héroe Hércules, quien derrotó a la hidra usando fuego para impedir que regenerara sus cabezas, lo que hizo que Issei se preguntara si tendría alguna posibilidad contra el monstruo, ya que estaba bien equipado con habilidades y armas de fuego. Pero luchar contra ella era una cosa, y convertirla en su familiar, otra. Prefería tener a Licaón como familiar que a una serpiente inmortal conocida por sus poderes regenerativos y su peligroso veneno, capaz de matar incluso a dioses. Además, uno de sus principales problemas con la hidra era que Asia parecía aterrorizada. Le sería imposible mantenerla cerca si la hacía entrar en pánico. TSH, ¿qué tal? Luego pasó la página y les mostró otra criatura. Esta le pareció bastante interesante a Issei, ya que tenía la apariencia de un dragón occidental azul pálido con escamas azules.
Esta. El dragón karma del caos, Tiamat. No solo es una dragona legendaria, sino que también es la única hembra entre los 5 reyes dragón. Hasta ahora, ningún demonio ha logrado capturarla, ya que es conocida por su fuerza, comparable a la de un Mau. Debo decir que, un dragón familiar te vendría mejor. Sería fantástico si pudieras hacerte con este, Issei. Rias tarareó, con un optimismo positivo de que podría domar a Tiamat. Issei rió nerviosamente ante su confianza en él. Sí, bueno, no nos adelantemos. Compañero. Drake, que podía adivinar lo que Issei estaba pensando, lo llamó antes de que pudiera decirle algo a Satouji. ¿Sí? Tal vez deberías dejar pasar esta oportunidad. ¿Eh? ¿Por qué? Por cierto, no creo que pueda enfrentarme a algo tan fuerte como un Mao ahora mismo, pero parece que no quieres que intente conseguir a este dragón como mi familiar. Sin duda, los dragones eran sus favoritos. Quizás no algo tan terriblemente fuerte como Tiamat, pero como era Sekiryutei, el famoso emperador dragón rojo, sería genial tener un dragón a su lado. Además, tener un dragón como familiar significaría que tendría otro dragón con el que hacer un pacto. Un dragón de fuego fortalecería el elemento fuego de su pacto con Drake, mientras que dragones de cualquier otro elemento, como hielo, rayo o agua, ampliarían su arsenal y añadirían mayor versatilidad a su estilo de combate. En resumen, me odia, y, a su vez, le desagradan todos mis anfitriones. Probablemente eso también te incluya a ti, compañero. Drake respondió con una risita nerviosa. Escuché de uno de tus predecesores que registró su nombre como familiar reclutable, probablemente solo por diversión, persiguiendo a quienes se atrevieran a creer que podían domarla, lo cual no será lo único que haría si te la encuentras. Claro, recuérdame que te pregunte qué le hiciste después, porque eso suena serio. Issei le habló a Drake, quien gruñó suavemente en respuesta. ¡Qué fantástico! No solo tenía al actual emperador dragón blanco apuntándole debido a la larga rivalidad entre sus dragones, sino que también tenía a otro poderoso rey dragón persiguiéndolo por una razón que probablemente no era suya. Esto hizo que Issei se preguntara cuántos problemas tendría que afrontar antes de poder siquiera empezar a construir su propio harén, y mucho menos convertirse en el rey del harén. ¿Qué tal un dragón que no sea tan poderoso? Sugirió Issei, mirando a Asia antes de preguntar. Y también, tienes algo lindo y adorable como las mascotas comunes de aquí. Considerando que todos encontraron a sus familiares en el bosque, y todos tenían familiares adorables, era muy probable que Asia encontrara uno lindo. Una vez que Asia encontrara a su familiar, se preocuparía por el suyo más tarde. En resumen, no tenía prisa, ya que mucha gente ya consideraba sus sombras familiares. Había supuesto que, más o menos, se debía a la diferencia en el tipo de vínculos mágicos. Veo que lo has pillado, chico. Hay muchos tipos de dragones que han hecho de este bosque su hogar. Puedo guiarte a sus nidos. Satouji le dio una palmadita a Issei en el hombro con una amplia sonrisa, que luego se transformó en una sonrisa burlona al mirar a Asia y continuar señalando por encima del hombro con el pulgar. En cuanto a familiares lindos y adorables, no tengo ni idea de cuáles son tus preferencias, así que ¿qué tal si damos un paseo a ver si alguno te llama la atención? Me parece bien, dijo Issei, y Asia asintió repetidamente antes de que Satouji se diera la vuelta y comenzara a guiar a la nobleza Gremory hacia el bosque familiar. La atmósfera cambió a medida que se alejaban de la entrada y se adentraban en el bosque, con el canto de los insectos y el susurro de las hojas llenando el aire, mezclándose con los lejanos aullidos de las criaturas nocturnas. El suelo estaba cubierto por una espesa alfombra de musgo, amortiguando sus pasos mientras se adentraban en las profundidades del bosque. Mantén los ojos bien abiertos. Instruyó Satouji. Nunca se sabe qué se puede encontrar acechando tras los árboles o escondido entre los arbustos. Entonces, además de dragones y serpientes mortales, ¿qué más podemos esperar encontrar en este bosque? Decidió preguntar Issei mientras observaba a su alrededor. Su visión nocturna y su alta percepción le permitieron avistar varios animales en el sendero, desde pequeños insectos brillantes que revoloteaban cerca de las copas de los árboles hasta un par de grandes criaturas parecidas a murciélagos que se deslizaban entre las ramas. Unas cuantas figuras sombrías, parecidas a lobos, se deslizaban silenciosamente entre la maleza. Sus ojos brillantes observaban al grupo desde la distancia. También divisó una serpiente negra, cuyas escamas brillaban tenuemente a la luz de la luna mientras se deslizaba entre las rocas. Muchas no parecían nada fuera de lo común, pero un aura mágica rodeaba sus cuerpos.
Aquí tenemos todo tipo de criaturas, respondió Satouji mientras caminaba hacia adelante, señalando al cielo con un dedo. Cerca del pantano se encuentran cocodrilos rúnicos que pueden disparar rayos láser por los ojos. También están los espíritus fatuos. Son esas bolas de luz flotantes que quizás hayas visto volando. Son criaturas pequeñas y molestas, pero ideales para explorar e iluminar tu habitación por la noche. ¿Puedo tomar un mechón? Preguntó Asia, e inesperadamente, Satouji la miró con desaprobación. Claro que puedes, incluso algunas flores de este bosque pueden convertirse en familiares. Pero chica, ¿de verdad quieres algo inútil en combate y tan molesto como un fuego fatuo como tus familiares? Asia parpadeó, sin saber cómo responder, y su sonrisa se desvaneció un poco. Bueno, vi algunas películas con mechones. Pensé que podrían ser adorables. Afortunadamente para ella, Satouji pareció notar algo y llamó al grupo mientras les hacía señas para que se acercaran a un lado. Oh, mierda, tienen suerte esta noche. Las Undine están saliendo. ¿Ondina? Repitió Issei, con el rostro iluminado por una sonrisa esperanzada y emocionada. Había leído sobre las ondinas. Eran hermosos espíritus elementales del agua, que a menudo adoptaban la forma de mujeres deslumbrantes, cuya belleza y canto cautivaban a cualquiera que tuviera la suerte de conocerlas. La idea de tener una ondina deslumbrante como familiar, en particular, le hizo olvidar a Issei lo genial que sería tener un dragón como familiar. Sí, Undine. Confirmó Satouji mientras guiaba al grupo a un lugar con vistas a un hermoso lago. Sus aguas parecían brillar con un color etéreo incluso en plena noche con una luna roja sobre ellos. Las Undine también están entre mis mejores sugerencias de familiares, porque... Justo cuando Satouji dijo eso, mientras Issei observaba con entusiasmo, esperando a que la ondina se revelara, algo surgió del agua, lanzando gotas al aire como diamantes brillantes. La imagen que siguió a continuación hizo que la sonrisa que Issei tenía en su rostro se desvaneciera y se quedara boquiabierto de asombro y horror. Primero, una mata de brillante cabello azul y una túnica transparente, seguida de un cuerpo enorme y musculoso, con bíceps y pantorrillas desorbitados, más anchos que la cintura de un culturista musculoso. La figura llevaba una coraza que parecía forjada en hierro, mientras que su rostro surcado de cicatrices recordaba al de un gladiador experimentado. ¿Qué demonios? Exclamó Issei, volviendo la cabeza hacia Satouji y preguntándole con incredulidad, mientras su entusiasmo se desinflaba como un globo. Eso no es una ondina. No tienes ni idea de lo que dices, chico. Claramente es una ondina, dijo Satouji mientras asentía, más para sí mismo que para nadie. Verás, el mundo de las ondinas y sus semejantes se basa en el poder y siempre necesitan luchar por sus territorios. Si no eres fuerte, no puedes tener tu propio lago, así que este es sin duda un nivel alto. Les recomiendo a cualquiera de los dos que lo elijan. Un familiar acuático especializado en lo físico no será un desperdicio. Justo cuando dijo eso, apareció otra Undine, con la misma musculatura y aguerrida apariencia que la primera. Sin necesidad de intercambiar palabras, las dos Undines se lanzaron una contra la otra, chocando sus cuerpos con gritos de guerra y una fuerza explosiva que el grupo pudo sentir incluso a distancia. La primera Undine blandió su enorme puño, golpeando a la segunda en el abdomen y lanzando un chorro de agua en todas direcciones. La segunda respondió con una patada circular, que impactó de lleno en el hombro de la primera, haciéndola tambalearse hacia atrás, aunque rápidamente recuperó el equilibrio. Issei seguía mirando con total decepción mientras Akeno le daba palmaditas reconfortantes en la espalda, incapaz de comprender la brutalidad de la escena que se desarrollaba ante él. Claramente, aquellos no eran los espíritus elegantes y encantadores que había imaginado. Entonces... ¿Y entonces? Repitió Issei, mirando a Satouji rodeado por un aura oscura. Antes de que el supuesto maestro de familiares en prácticas pudiera reaccionar, Issei lo agarró del cuello de la camisa y le exigió con voz amenazante, haciéndole estremecer de miedo. Llévanos a la ubicación de los familiares lindos. Si crees que puedes lanzarme otra de estas tonterías, te lanzaré a una de las ondinas de ahí abajo, ¿entiendes? He entendido, mientras los demás reían entre dientes, divertidos ante la escena, Satouji respondió con una sonrisa nerviosa, asintiendo repetidamente con la cabeza hacia Issei, quien lo soltó. Poco después, el grupo regresó a su camino original, dejando atrás a las dos Undines para que se disputaran el territorio. Sus aullidos y gritos, y el sonido de sus puños al chocar con sus objetivos, aún se oían en la distancia. El grupo continuó su viaje por el bosque, encontrándose con diversas criaturas que salían de los arbustos para saludarlos.
Algunas eran extremadamente adorables, así que Asia quiso convertirlas en sus familiares, pero Satouji logró convencerla de lo contrario por diversas razones, lo que provocó que los demás demonios se alejaran de ellos y los arrastraran a otra zona antes de que ella pudiera tomar la decisión final. También llegaron a un par de nidos de dragones, pero los encontraron vacíos. Generalmente, los dragones mayores eran mucho más difíciles de domesticar que los jóvenes, así que Satouji también les permitió buscar en las zonas alrededor de los huevos recién eclosionados, pero no les permitió acercarse demasiado a los nidos, ya que las dragonas madres podrían seguir cerca. Como la mayoría de los animales, los dragones eran extremadamente protectores de sus crías, así que enfadar a una dragona madre acercándose demasiado a sus crías era una de las cosas más estúpidas que un demonio podía hacer mientras buscaba un familiar en el bosque familiar. Finalmente, el maestro familiar vio una criatura sentada en la rama del árbol y exclamó: «¡Oh!», exclamó de repente el maestro familiar, señalando con el dedo hacia arriba. «Debe ser un dragón duende». Al oír eso, todos levantaron la vista y abrieron los ojos de par en par al ver un pequeño dragón posado en la robusta rama de un árbol. Era una vista deslumbrante. Sus escamas azules, como diamantes, brillaban en la penumbra, reflejando tonos azules y plateados. Sus grandes y expresivos ojos brillaban de curiosidad mientras observaba el lugar, hasta que finalmente se percató del grupo que se encontraba abajo, con sus diminutas alas aleteando con curiosidad. Si no me equivoco, ese dragón pertenece a una raza muy rara llamada dragón Sprite. Satouji habló mientras sacaba su libro y pasaba la página sobre el tipo de dragones. Puede que no sea tan fuerte como un rey dragón, pero los dragones Sprite son conocidos por estar entre los mejores por su poderosa electricidad azul. «Es tan lindo», exclamó Asia emocionada mientras miraba al dragón. «En efecto. Es la primera vez que veo un dragón duende». Rias asintió. «Parece que este es relativamente joven, pero si quieres capturar un dragón como él, ahora es el momento». Satouji asintió. «Seguro que no podrás hacerlo cuando sea adulto». Entonces, ¿de qué hablaban sobre convertir a Tiamat en familiar? ¿No es también un dragón adulto?, comentó Issei con sarcasmo, mirando a Satouji antes de volver su atención a Asia. «Asia, ¿quieres intentar tener a ese dragón como familiar?» «Oh, no sé, ¿no quieres también un dragón familiar, Issei-san?», preguntó Asia. «Claro, pero puedes quedarte con este, ya que te gusta mucho», explicó Issei antes de arremangarse. «Espera aquí, iré allí y lo atraparé para ti». Dicho esto, Issei corrió hacia los dos árboles más cercanos al que estaba posado el dragón Sprite y saltó a una de las ramas, usándola para impulsarse. Con cada salto, se movía con fluidez entre los árboles, ascendiendo cada vez más alto hasta que logró agarrarse a la rama con el dragón y girar, aterrizando suavemente detrás de él, haciendo que el dragón se girara para mirarlo. La pequeña criatura ladeó la cabeza, curiosa pero cautelosa, y sus alas revolotearon ligeramente mientras lo observaba. Notificación. El objetivo es elegible para realizar pactos. «Wow, ¿en serio? ¿Incluso este pequeño dragón?», preguntó Issei mientras miraba la ventana de notificación que apareció junto al dragón Sprite, que inclinó la cabeza hacia él mientras agitaba ligeramente las alas, con curiosidad pero cautela. «Puedes preocuparte por eso más tarde, compañero. Este pequeño es macho, a los dragones Sprite como este no les gustan los géneros opuestos de otras especies. Que seas mi anfitrión y un pseudo dragón tampoco importa, así que ten mucho cuidado». Drake le advirtió en el fondo de su mente. «Es perfecto para Asia entonces». Issei sonrió, aunque sabía que ahora debía acercarse al dragón con más cautela y delicadeza. El dragón era de nivel bajo, así que dudaba mucho que pudiera hacerle daño, pero un movimiento en falso era más que suficiente para que huyera, y se perderían a un familiar increíble. «Hola, amiguito». Issei comenzó a hablar mientras extendía lentamente su mano derecha, intentando parecer amigable. El dragón se apartó con cautela, entrecerrando sus grandes ojos mientras afirmaba a Issei, quien permaneció inmóvil, esperando a que el dragón decidiera su movimiento. Entonces, antes de que pudiera decir nada más, el dragón duende lo miró con indiferencia y se alejó volando, aterrizando con gracia en una rama del árbol cercano. Issei, instintivamente intentando agarrarlo antes de que pudiera escapar, perdió el equilibrio y resbaló, cayendo de bruces contra la rama. «Issei, ten cuidado», gritó Rias desde abajo, con una voz cargada de preocupación y un toque de diversión. «Estoy bien», respondió, saludándola a ella y a los demás con la mano mientras se incorporaba y miraba al dragón Sprite. «Bueno, está claro que no me quiere como su amo».
Como era de esperar, compañero. Aún así, debo admitir que su reacción fue bastante interesante. La mayoría de los dragones Sprite te habrían lanzado un rayo en ese momento. Parece tolerarte hasta cierto punto. Drake rió entre dientes. Tus predecesores tampoco tuvieron mucha suerte con ellos. Me pregunto si eres único por ser un juramentado del dragón. Issei asintió antes de mirar al dragón Sprite, que ahora miraba hacia abajo con cierta curiosidad desde su posición. Siguiendo su mirada, Issei pudo ver que observaba al grupo que estaba abajo. Le costaba distinguir si miraba a Asia o no, pero si realmente lo hacía. Hola, pequeñín, llamó Issei, con un tono amable y acogedor. Deseó haber traído algo para picar. ¿Quieres bajar a conocer a mi amigo? Hizo un gesto hacia Asia, que observaba con una expresión esperanzada y los ojos brillantes de anticipación. El dragón duende agitó sus alas ligeramente, inclinando su cabeza como si estuviera considerando la invitación. Antes de que pudiera decir nada más, el dragón levantó la vista repentinamente, casi al mismo tiempo que Issei, sintiendo algo que venía de arriba. Al principio, pensó que eran hojas en movimiento por su color verde, pero tras un breve segundo observándolas con más atención, Issei se dio cuenta de que eran una especie de baba viviente. Algunas cayeron en las ramas de los árboles cercanos, otras aterrizaron en el suelo, tambaleándose en el bosque mientras se arrastraban lentamente hacia Rías y las chicas de la nobleza. Hola, ¿están bien ahí abajo? ¿Necesitan que baje? Preguntó Issei mientras observaba desde arriba. Aparte de que parecían sacados de un anime hentai, los slimes parecían relativamente inofensivos. ¿Qué son esas cosas? Oh, son slimes, explicó Satouji mientras abría sus libros. Si Issei no se equivocaba, los slimes los evitaban a él y a Kiba a propósito. Incluso los que aterrizaron en las ramas del árbol junto a él no mostraron interés en Issei mientras descendían del árbol. Suelen actuar juntos para atacar a sus víctimas. Aunque sean monstruos, estos slimes solo se centran en la ropa y la secreción femenina, así que no son opciones familiares muy deseables. Espera, ¿en serio? No creo que eso sea algo para emocionarse, Issei-kun, comentó Kiba con una sonrisa forzada mientras creaba una espada llameante en su mano y comenzaba a matar a los slimes antes de que pudieran alcanzar a Rías y a las demás chicas de la nobleza. Oye, deja de matarlos ahora mismo, Kiba Yuto. Protestó Issei mientras saltaba de la rama del árbol para volver al suelo. Quiero a estos tipos como mis familiares. Antes de que Issei pudiera intentar detener a Kiba arrebatándole la espada de fuego, un trueno les llamó la atención, y el grupo alzó la vista justo a tiempo para ver al dragón Sprite descender volando desde su posición, mientras lanzaba rayos azules a todos los slimes a su alcance, reduciéndolos a cenizas. Aturdido, Issei no se dio cuenta de que Kiba se escabullía por detrás y mató a los slimes cercanos. Con la ayuda de las chicas, que usaron magia de fuego para matar a los slimes a distancia, no tardaron en exterminarlos por completo. Lo siento, Issei-kun, pero a esas criaturas les conviene morir, dijo Kiba mientras regresaba junto a un decepcionado Issei y le palmeó los hombros, que se hundieron aún más al observar los montones de cenizas en el suelo. Espera, quizás aún pueda revivirlos con mi pai. ¿Qué pasa, Koneko-chan? Exclamó Issei al pensarlo, pero no pudo terminar el examen porque Koneko se acercó y le dio un puñetazo en el brazo con una mirada de desaprobación. Issei abrió la boca para protestar, pero Koneko ya estaba usando una escoba que había sacado con su magia de almacenamiento para barrer eficientemente todos los montones de cenizas hasta que no quedó nada de lo que pudiera extraer sombras. Pero no es que pudiera hacerlo, ya que ya estaba en su máxima capacidad de sombra con la incorporación de los Shadow Panthers el día anterior. Al mismo tiempo, Asia dejó escapar un jadeo de sorpresa cuando el dragón Sprite voló hacia ella y se enterró en su pecho, lo que permitió que la rubia envolviera sus brazos alrededor de su pequeño cuerpo y lo abrazara fuerte mientras le frotaba la cabeza con una mano, lo que provocó que arrullara en agradecimiento. Oh, parece que te ha elegido como su maestro, explicó Satouji con deleite. ¿De verdad puedo convertir a este dragón en mi familiar? Preguntó Asia vacilante, a pesar de tenerlo muy cerca. Claro. Él te eligió, así que es justo que se convierta en tu familiar. Satouji asintió. Todos vienen aquí buscando a sus familiares, pero también hay veces en que son ellos quienes eligen a sus amos. ¿Sabes? Cámbiate de ropa y tus palabras serán tomadas más en serio, anciano, comentó Issei con expresión seria, haciendo reír a Satouji mientras le hacía un gesto con la mano. Unos minutos después, el grupo regresó a la entrada, donde Satouji le enseñó a Asia la magia para unir al dragón Sprite a ella.
Pronto, el círculo mágico que apareció bajo sus pies al lanzar el hechizo se iluminó con un brillo intenso mientras la rubia comenzaba a recitar el juramento necesario para convertir al pequeño dragón en sus familiares. Una vez que la magia cesó y el contrato se formó, el círculo mágico desapareció y permitió que el dragón Sprite volara de regreso con Asia, quien lo trajo en brazos con una sonrisa radiante. Gracias por elegirme para ser tu maestro, Rasei-kun. ¿Rasei? Rías repitió el nombre con una ceja levantada. Asia se sonrojó levemente, mirando a Issei antes de explicar. Bueno, usa rayos, así que tomé la palabra Raigeki y la combiné con Issei-san. Ah, ¿sí? ¿Así que le pusiste mi nombre? Preguntó Issei, señalándose con el dedo mientras Asia asentía con la cabeza en respuesta. Bueno, me siento honrado. Gracias, Asia. Muy bien, ahora que está hecho, todavía tenemos que encontrarte tu dragón, chico. Anunció Satouji, haciendo que Issei lo mirara. Bueno, entonces guíame, viejo. Issei. Gremory gritó en estado de shock, cuando un dragón apareció de repente de la nada y se abalanzó para atrapar a Issei en sus garras. ¡Guau! ¿Qué? ¿Me has dejado bajar? Gritó Issei con incredulidad, estirando el cuello para mirar al dragón, sintiendo las poderosas ráfagas de viento azotarle el rostro mientras la criatura gigante batía sus enormes alas, elevándolo hacia el cielo nocturno sobre el bosque familiar. El pánico lo invadió mientras se agitaba impotente en sus garras, mirando hacia abajo, a las figuras que se encogían rápidamente de sus amigos, que ahora eran meros puntos en el claro iluminado por la luna. Como en el inframundo no sintió que algo tan grande venía hacia él hasta el momento en que lo arrebató del suelo. Oye. ¿Me entiendes? Suéltame o lo lamentarás. Gritó Issei. De repente, el dragón se inclinó bruscamente, e Issei sintió un nudo en el estómago al cambiar de dirección y lanzarse hacia la cima de una montaña cercana. No, no, no. No lo decía en serio. Gritó, su voz apenas audible por encima del rugido del viento. Sin otra opción, invocó su equipo potenciado, preparándose para obligar al dragón a soltarlo. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Drake habló de repente, su voz cargada de un extraño tono de miedo que provenía de la joya verde en la parte posterior de su guantelete, en lugar de su mente. Al mismo tiempo, Issei finalmente notó el color de las escamas del dragón. Era azul celestial, idéntico a la segunda ilustración que Satouji le había mostrado antes. Tiamat. ¿Cuánto tiempo, Drake? Respondió la dragona azul con un tono bastante femenino, impulsándose hacia arriba con un poderoso aleteo antes de chocar contra la montaña y soltar a Issei, haciéndolo rodar por la ladera rocosa. Issei se aferró a algo mientras el impulso lo arrastraba hacia el borde. Las garras de su guantelete metálico rasparon la roca, y solo después de sacar una espada de su inventario y clavarla en el terreno rocoso, logró detener la caída. Ahora, ¿dónde están mis tesoros? En cuanto el Sekiryutei logró incorporarse, Tiamat se abalanzó sobre él. Sus garras se clavaron en el suelo con tanta fuerza que provocaron un estruendo que hizo que Issei perdiera el equilibrio, cayendo de espaldas mientras miraba al dragón de escamas azules que lo dominaba. Su voz resonó por el bosque mientras arañaba el suelo junto a Issei, como si Tiamat se estuviera conteniendo para no destrozarlo. ¿Qué tesoro? Yo, preguntó Issei confundido, abriendo mucho los ojos al darse cuenta, lo que le hizo bajar la mirada y fijarse en la joya verde que llevaba en la nuca. ¿Drake, le robaste algo? No robé. Los tomé prestados. Usé esos tesoros para luchar contra Albion. Drake respondió con una risita nerviosa, lo que solo enfureció aún más a Tiamat. Con un gruñido, el dragón azul se abalanzó sobre Issei. El impacto sacudió el suelo y le provocó temblores en todo el cuerpo. Lo pediste prestado, y luego lo perdiste. Refunfuñó Tiamat mientras destellos de llamas azules comenzaban a lamer las comisuras de sus fauces, haciendo que Issei se alejara instintivamente. ¿Cómo iba a saber que Dios y Satanás se unirían contra nosotros y sellarían nuestras almas en Sacred Heart tras destruir nuestros cuerpos? Protestó Drake, con un dejo de defensa en su voz. No vamos a volver a tener esta conversación. Todo ese calvario fue culpa tuya, Drake. Si tú y Albion no hubieran empezado esa pelea, quizás habrían vivido lo suficiente para devolver los tesoros que robaron. De nuevo, no robé. Me los diste después de que te los pedí. ¿Y crees que tienes derecho a perderlo por unos ladrones humanos? Vamos, solo era un poco de brillo. Chicos, chicos. En serio, parad. Issei gritó, su voz elevándose por encima de la creciente tensión mientras se levantaba del suelo, tratando de recuperar algo de compostura a pesar de la imponente y absolutamente aterradora presencia del dragón azul sobre él.
¿De verdad creen que discutir nos va a ayudar ahora? Continuó, mirando entre su guantelete y Tiamat, quien ladeó la cabeza con curiosidad mientras lo observaba antes de soltar una carcajada. ¡Qué sorpresa! Este anfitrión tuyo sí que puede responder. Dijo el rey dragón azul, haciendo que Issei se volviera hacia ella y la mirara con extrañeza antes de continuar. Si no me equivoco, tu dragón les dijo a todos tus predecesores que huyeran al verme, así que esta es la primera vez que hablo con uno de ustedes, poseedores de equipo potenciado, en siglos. ¿En serio? Preguntó Issei, mirando su Sacred Gear como si estuviera mirando a Drake. Por desgracia para ti, Drake, no puedes huir de mí esta vez, ni nunca más. Al fin y al cabo, ya domino un método para suprimir mi presencia y que no me notes. Qué maravilloso es vivir tanto tiempo. Se burló Tiamat, con una sonrisa burlona en la voz. Por eso no me di cuenta hasta que me agarraste, dijo Issei, expresando sus pensamientos en voz alta. Luego preguntó antes de que Tiamat pudiera decir algo. A ver si entiendo, Drake te pidió prestados unos tesoros, ¿y solo los quieres de vuelta? Vaya, de hecho, pensé que era algo más serio. Tú también no, compañero. Tiamat hizo un gesto con la cabeza como si asintiera. Afirmó que era para fortalecerse y poder derrotar a Albion. En cuanto a lo que sucedió después, estoy seguro de que puedes entenderlo como el anfitrión actual, ¿verdad? Issei asintió. A estas alturas, conocía bien esa historia. ¿Saben qué pasó con los tesoros? Preguntó Issei, decidiéndose. Si jugaba bien sus cartas, conseguiría algo más que simplemente resolver este problema para Drake. Quizás pueda encontrarlos y ayudar a resolver esta disputa entre ustedes dos. Qué considerado de tu parte, diablillo. Parece que este tiene agallas, a diferencia de ti, Drake, se burló Tiamat, con una sonrisa burlona en la comisura de sus fauces mientras Drake gruñía molesto. Por desgracia para ti, los tesoros que le presté fueron robados por unos ladrones humanos y esparcidos por todo el mundo. ¿Crees que podrás encontrarlos ahora? Lo siento. Drake parecía bastante sincero al admitirlo, pero Tiamat solo le respondió con una mueca de desprecio. No me importa, solo devuélvemelos. Fuiste tú quien se hizo matar en una pelea. La responsabilidad sigue siendo tuya, y de tu anfitrión. Entonces, si puedo encontrar tus tesoros y devolverte el tuyo, ¿dejarás de perseguirnos a mí y a Drake? Preguntó Issei, haciendo que Tiamat lo mirara. Solo tenía que encontrar algunos tesoros. ¿Qué tan difícil podría ser? ¿Estás seguro de que todavía siguen por aquí después de todo este tiempo? Créeme, esos objetos que Drake tomó prestados no se desmontan ni se desgastan tan fácilmente con el tiempo, y mucho menos se destruyen. Respondió Tiamat, cambiando ligeramente de tono por primera vez. La molestia y la frustración aún persistían, pero había algo más. ¿Sabes por dónde debería empezar? Ni idea, respondió Tiamat con desdén, con un destello de diversión en los ojos a pesar del tono frío con el que seguía hablando. Pero ya que has decidido asumir su responsabilidad, es algo que deberías averiguar tú mismo, ¿verdad? Issei se burló en voz baja, entrecerrando los ojos al rey dragón. Sin embargo, tenía razón. Si hubiera sabido dónde estaban sus tesoros, habría podido recuperarlos ella misma de quien los hubiera robado. Bien, ya pensaré en algo, dijo finalmente Issei, señalando a Tiamat con la mano. Pero no creas que esto significa que puedes quedarte de brazos cruzados esperando a que te traiga a los tesoros. Al menos me debes ayuda. Tiamat ladeó la cabeza, visiblemente divertida por su audacia, antes de levantar la mano de repente y golpearla, desequilibrando a Issei, pero esta vez logró contenerse. ¿Crees que te debo algo, pequeño imbécil? Es tu culpa. Si puedes devolverme un solo objeto antes de que termine este mes, perdonaré a Drake por haber perdido mis tesoros. Si puedes devolverlos todos, tendrás mi gratitud, ¿qué te parece? No, eso no es suficiente para el esfuerzo que Drake y yo tendremos que hacer. Si llevas tanto tiempo buscando a Drake y a mis predecesores esos tesoros robados, entonces deben ser muy importantes para ti, razonó Issei, manteniendo la voz firme mientras señalaba a Tiamat con la mano. ¿Qué tal si encuentro todos tus tesoros y te los devuelvo, y te conviertes en mi familiar? Ante eso, Tiamat abrió sus fauces y desató un torrente de fuego azul, que recorrió el cielo e iluminó la noche con un etéreo resplandor azul a pocos metros sobre su cabeza. Incluso con su alta resistencia al fuego, Issei aún podía sentir el calor de la llama, así como la furia que Tiamat dirigía hacia él por su audaz petición. Aún así, se mantuvo firme, sin apartar la mirada del rey dragón que lo dominaba. Tras un instante, Tiamat dejó de escupir fuego y bajó la mirada para fulminarlo con la mirada.
¿Qué tal si no te reduzco a cenizas por tu insolencia, mocoso? ¿Crees que me convertiría voluntariamente en tu familiar solo porque puedes encontrar y devolverme los objetos que tu dragón permitió que robaran? Bueno, solo lo sugería. Si odias la idea, aunque te hayas inscrito como familiar reclutable, claro, no quiero obligarte a hacer algo que tú tampoco quieres. Issei levantó las manos y se encogió de hombros, con la mirada de Tiamat fija en él. Que así sea. Con dejarnos a Drake y a mí en paz basta. Buena decisión. Ahora bien, ¿cómo sé si cumplirás con tu parte del trato? Bueno, la verdad es que no tienes que preocuparte por eso, respondió Issei con una risita, mirando brevemente a un lado la ventana del sistema con la notificación de una nueva misión legendaria que podía aceptar. Sin duda, era la misión de encontrar y recuperar los tesoros robados para Tiamat. En fin, si quieres asegurarte de que encuentre y devuelva tus tesoros robados, podemos hacer un pacto para formalizar nuestro trato. Gracias a la guía, Issei había aprendido que un pacto de los juramentados del dragón funcionaba de forma muy similar a un contrato entre él y el dragón, beneficiándose mutuamente. Para su pacto del dragón con Drake, Issei le proporcionó el entretenimiento de verlo fortalecerse como ninguno de sus predecesores, a cambio de sus poderes, elemento y habilidades. Parecía bastante simple, pero eso era lo que Drake había pedido, y era lo que Issei le había estado entregando. ¿Un pacto, dices? Repitió Tiamat, mirándolo con los ojos entrecerrados. Le costaba saber si sospechaba de él o no. Dado que era un rey dragón, y alguien con una larga vida, Issei no dudaba de que Tiamat tenía la sabiduría suficiente para darse cuenta de que había algo más en lo que sugería. Sí. Encontraré tus tesoros robados, Tiamat, y te los devolveré, dijo Issei, asintiendo respetuosamente al rey dragón. A cambio, Issei. Sus amigos lo llamaron con voz preocupada al levantar la vista y verlo regresar con ellos tal como se lo habían llevado, entre las garras de Tiamat. Ella lo dejó caer con la misma brusquedad de antes, e Issei cayó al suelo con un golpe sordo, sintiendo que se quedaba sin aliento al caer de bruces. Rías y los demás lo rodearon de inmediato mientras rodaba hasta detenerse antes de recuperar el equilibrio y levantarse, riendo entre dientes con diversión mientras observaban los rostros preocupados de sus amigos. Hola chicos. Ya volví. Issei, ¿estás bien? Estaba tan preocupada. Exclamó Rías, rodeándolo con los brazos y abrazándolo con fuerza. Su calidez y preocupación lo envolvieron como una manta reconfortante, aliviando el dolor de su brusco aterrizaje. Estoy bien, de verdad, dijo Issei, sonriendo mientras le devolvía el abrazo. Solo un poco alterado, pero nada que no pueda soportar. En ese momento, el inconfundible aleteo de enormes alas resonó en el aire antes de que fuertes ráfagas de viento los azotaran, haciendo que la nobleza Gremory alzara a la vista. La nobleza Gremory alzó la vista, con los ojos abiertos de sorpresa y asombro, excepto Issei, quien rió levemente. Flotando sobre ellos estaba nada menos que Tiamat, cuyas escamas azules brillaban con una luz sobrenatural bajo el resplandor de la luna roja. Nos volveremos a ver muy pronto, Issei Oudou. El rey dragón del karma del caos habló con un tono mucho más suave que el que había usado antes al dirigirse a él y a Drake. Y recuerda lo que me prometiste. Claro. Nos vemos, Tiamat, dijo Issei, saludándola con la mano mientras Tiamat giraba y se elevaba hacia el cielo nocturno, dejando a la nobleza Gremory en un silencio atónito por un momento. Issei-kun, ¿qué pasó? Preguntó Akeno, con curiosidad, mientras seguía observando al rey dragón de escamas azules hasta que desapareció, antes de volver a centrarse en Issei, que se sacudía el polvo. Con una suave risita, Issei respondió, notando la curiosidad compartida en los rostros de todos. Bueno, ¿cómo empiezo? Al final, Issei no pudo encontrar un familiar, así que pasó gran parte del tiempo que les quedaba en el bosque familiar contándoles a sus amigos lo sucedido entre él y Tiamat, y lo que debía hacer por ella a partir de entonces. Tiamat también le había dado una lista de objetos, lo que le dio a Issei una idea básica de lo que debía buscar. Lo siguiente que necesitaba era un punto de partida, y todos prometieron ayudarlo una vez que terminara de contarles su historia. Preguntar a los demonios mayores, especialmente a uno con profundos conocimientos sobre reliquias y artefactos mágicos como Seopticus, fue sin duda la mejor decisión. Su experiencia podría proporcionar información valiosa sobre los objetos de la lista y posiblemente guiarlos hacia las pistas correctas para recuperar sus tesoros. Un par de minutos después de que Issei regresara a casa con Rías y Asia, el Sekiryutei se encontró en el baño, mirándose en el espejo mientras esperaba a que el agua se calentara. Tras ser zarandeado 2 veces como un muñeco de trapo, parecía haber visto días mejores.
Tenía ramitas enredadas en el pelo, la cara manchada de tierra y la ropa con marcas de rosaduras y manchas de hierba. También fue una decepción no haber podido encontrar un familiar adecuado, por mucho que se alegrara por Asia de que hubiera podido encontrar un pequeño dragón. Pero todos aquellos eran pequeños premios a cambio de lo que había aprendido antes. Aquí vamos, murmuró Issei mientras levantaba el puño derecho y se concentraba, activando su habilidad de imbuir fuego. Al abrir la palma, su mano estalló en llamas, pero en lugar de ser la llama anaranjada habitual que había estado usando, la llama ardía de un azul brillante, similar a la llama del dragón de Tiamat. ¡Guau! Tengo que decir, incluso entre nosotros los dragones, su llama es probablemente la más hermosa. Dijo Drake, haciendo sonreír a Issei antes de apagar la llama y abrir su ventana de estado para verificar sus estadísticas, que no había revisado adecuadamente desde que firmó con éxito el pacto con Tiamat. Nombre: Issei Oudou. Raza: diablo reencarnado. Clase: nivel 36 juramentado de dragón / nivel 11 monarca de las sombras. Pactos actuales: Hydrate Gotch, fuego, pacto LB1, Chaos Karma Dragón Tiamat, fuego, pacto LB1. Pacto activo actual 2, 4. Dragón Karma del Caos, Tiamat, fuego, pacto LB1. 1. Habilidad única. Karma, costo de PM. 500. Permite al usuario manipular el flujo de karma de un objetivo elegido o dentro de un área designada, afectando aleatoriamente el resultado de los eventos, ya sea inclinando la balanza a su favor o infligiendo desgracias a sus enemigos. La gravedad de los efectos aumenta con el nivel de pacto y la cantidad de karma positivo que el usuario haya acumulado al completar misiones y realizar buenas acciones. Buen karma actual. 0, 1000. 2. Pasivos. Fisiología del dragón. Otorga inmunidad a todas las enfermedades, venenos y estados alterados. Mejora considerablemente la regeneración de salud cuando el jugador duerme. Esta pasiva no se pierde al cambiar de pacto. Vista de dragón. Mejora la visión para que el jugador pueda ver a través de ilusiones y detectar objetos o enemigos ocultos. Esta habilidad pasiva no se perderá al cambiar de pacto. Resiliencia del dragón. Aumenta la resistencia a ataques físicos y mágicos un 11%. Esta resistencia aumenta un 1% por cada dragón adicional con el que el jugador haga un pacto. Esta habilidad pasiva no se pierde al cambiar de pacto. Poder del dragón. Bonificación actual. Desbloqueas tu verdadero potencial, lo que te permite hacerte más fuerte con cada nivel. Los PB ahora también aumentan con la FUE, los PM con el CAR, y los ataques basados en dragones ahora infligen un porcentaje de vigidez. Este efecto aumenta un 2% por cada dragón adicional con el que el jugador haga un pacto, actualmente es del 4%. Esta pasiva no se perderá al cambiar de pacto. Maestría del fuego. Gracias a los pactos con tus dragones de fuego, has adquirido maestría sobre el fuego. Todas las habilidades y hechizos basados en fuego verán reducido su coste de PM un 22% e infligirán un 17% más de daño, que aumentará un 2% por cada dragón de fuego adicional con el que el jugador haga un pacto. Esta pasiva se perderá al cambiar de pacto a dragones de otros elementos. Resistencia al fuego. Gracias a los pactos con tus dragones de fuego, has adquirido resistencia al fuego. Todas las habilidades y hechizos basados en fuego te infligirán un 10% menos de daño. También puedes soportar altas temperaturas y peligros ambientales relacionados con el calor. Esta resistencia aumenta un 5% por cada dragón de fuego adicional con el que el jugador haga un pacto. Esta pasiva se perderá al cambiar de pacto a dragones de otros elementos. 3. Habilidad activa. Imbuir fuego. Gracias a los pactos con tus dragones de fuego, has adquirido la habilidad de imbuir tus armas con fuego, lo que inflige daño de fuego equivalente al 35% del ataque con probabilidad de quemar al objetivo, que aumenta un 5% por cada dragón de fuego adicional con el que el jugador haga un pacto. Esta habilidad pasiva se perderá al cambiar de pacto a dragones de otros elementos. La llama ahora tiene un color azul debido a tu pacto activo actual con el rey dragón del karma del caos, Tiamat. A pesar de haber perdido todos los beneficios de sus habilidades de equipo potenciado, que habían vuelto a su estado anterior al pacto con Drake, dado que ahora tenía activo el pacto con Tiamat, Issei pudo ver que todas sus estadísticas y habilidades pasivas habían aumentado considerablemente. También había adquirido una habilidad única bastante deficiente, que le permitía influir en el desenlace de los acontecimientos a su favor o causar desgracias a sus enemigos.
Aunque el costo de maná de la habilidad era bastante elevado, Issei también tenía que acumular buen karma a lo largo del día para asegurarse de que el efecto fuera impactante. Si se usaba correctamente podía inclinar la balanza de una pelea a su favor, cambiando el rumbo durante los momentos críticos y asegurando la victoria cuando más importaba. Sabes, compañero, no he tenido la oportunidad de agradecerte como es debido por tomar la tarea de encontrar los tesoros de Tiamat y devolverlos en mi lugar. Oye, para eso están los amigos, ¿no? Respondió Issei con una sonrisa, invocando el equipo potenciado y levantándolo para hablar directamente con Drake. Además, al igual que con la rivalidad con Akuryu-kou, tu problema es ahora mi problema. Tiamat también ha dejado muy claro que ya no podemos huir de ella, así que cuanto antes encontremos y devolvamos esos tesoros robados, mejor para mí también. De acuerdo, compañero. Y hablando de eso, ¿estás seguro de que contarle también es buena idea? Preguntó Drake, con un tono más serio. Aunque está claro que los dragones que hacen pactos contigo están exentos de las reglas de confidencialidad, ¿podemos estar 100% seguros de que lo mantendrá en secreto? Tiamat no puede estar cerca de ti todo el tiempo para garantizarlo, ¿verdad? Nunca está de más tener un poco de fe en alguien más, Drake. Además, Tiamat empezó a ver las características del sistema después de hacer el pacto conmigo, así que probablemente tendría que explicarles qué eran de todas formas. Issei respondió encogiéndose de hombros, lo que hizo que Drake tarareara pensativo. Bien, compañero. Supongo que la volveremos a ver pronto. Drake rió entre dientes. Aunque hay que reconocerlo, no muchos pueden afirmar que dejaron sin palabras al orgulloso rey dragón del karma del caos. La expresión de su rostro mientras le explicabas el sistema no tenía precio. Oye, me alegro de que lo hayas disfrutado también. Issei se rió entre dientes y se quitó la camisa mientras se preparaba para la ducha. ¡Qué noche tan memorable! Antes de cerrar su ventana de estado, Issei echó un vistazo a sus ranuras de pactos del dragón, las áreas designadas para sus pactos del dragón activos. Podía cambiar entre ellas manualmente o simplemente pensar en un comando para que el cambio surtiera efecto, al igual que muchos otros comandos que ofrecía el sistema. Pero ese no era su problema actual. Issei había aprendido leyendo la guía que, si bien podía crear tantos pactos como quisiera, solo podía equipar y alternar un número limitado a la vez. Actualmente, podía asignar 4 pactos a sus ranuras de pacto y alternar entre ellas según fuera necesario. El número de ranuras aumentaría a medida que subiera de nivel, pero por ahora, solo tenía 4 disponibles. ¿Y cuál era el problema? Tras formar el pacto con Tiamat, el suyo ocupó automáticamente el tercer espacio en lugar del segundo. Su pacto con Drake, naturalmente, ocupó el primero. Al principio, Issei pensó que el tercer espacio estaba mal etiquetado o que lo había malinterpretado, pero al intentar cambiarlos, apareció una notificación informándole de que el segundo espacio ya estaba ocupado y preguntándole si quería cambiar el pacto existente. Issei no entendía por qué la segunda ranura aparecía vacía, a pesar de que el sistema mostraba que estaba en uso y de la clara indicación de que solo tenía 2 pactos activos. La guía tampoco mencionaba este problema, así que Issei no tenía ni idea de qué hacer. Se quedó mirando el segundo hueco vacío un momento más antes de cerrar la ventana. No era una preocupación inmediata, pero seguía molestándolo y había estado pensando en ello toda la noche. Tenía que haber alguna razón, alguna condición que debía cumplirse para que el hueco estuviera disponible. Por ahora, sin embargo, tenía que ducharse y una noche que atender. Estado actual. Nombre: Issei Oudou. Raza: Diablo reencarnado. Clase: nivel 36 juramentado de dragón / nivel 11 monarca de las sombras. Potencia: 8125 / 8125. MP atributo actual: draconiano / demoníaco. 2435 / 2435. Título: rompe escudos, añade un 10% de penetración de armadura. Fuerza: 166. Vitalidad: 135. Inteligencia: 130. Destreza: 140. Percepción: 120. Carisma: 110. Habilidades de clase únicas: imbuir fuego, LB1, extracción de sombras, LB1, almacenamiento de sombras, LB1, karma, LB1. Habilidades activas: duplicar, transferir, penetrar, correr, nivel máximo, corte vital, LB1, saltar, nivel máximo, habilidad de equipo, observar, LB1, manos del gobernante, LB1, cambio de fénix, LB1. Hechizos activos:
Bolas de fuego, LB2, afectado por el pacto del dragón de fuego, cortafuegos, LB2, afectado por el pacto del dragón de fuego, golpe de rayo, LB1, explosión de agua, LB1, escudo de tierra, LB1. Pactos actuales. Hydraigotch, fuego, pacto LB1, Chaos Karma Dragón Tiamat, fuego, pacto LB1. Pacto activo actual 2, 4. Dragón Karma del Caos, Tiamat, fuego, pacto LB1. Sombras actuales. 100/100. Sombras de rango élite. Licaón, caballero, Gladio, caballero, Coeurl sin nombre, caballero. Objetos. Equipo potenciado, LB4, capa abisal, LB25, espada de Rasan, LB10, casco de general Magitet, LB7, botas de guardia de palacio, LB15, guanteletes de metal, LB10, solo uno en uso actualmente, estadísticas reducidas, sueño de Kamish, LB. Caja aleatoria bendecida, X1. Pociones. Pociones curativas X15, pociones de maná X15, pociones curativas superiores X10, pociones de maná superiores X10, pociones milagrosas X3. Oro. 1.930.250, G. Definitivo. Equilibrador dragón galés, equipo potenciado armamentos carmesí, nivel 1, afectado por el pacto. Sigilos. Sigilo del comandante de las sombras, Igirs, sigilo del oso de hielo de las sombras, tanque. Fin del capítulo 12.